Aquí es donde entramos en una parte más interesante, que es la investigación entre los indígenas, es donde ya se registran las historias. Las narraciones en realidad son breves, pero esto nos demuestra que el gigante existía en el imaginario indígena. Fray Antonio Tello narra que en el pueblo de Tlala, un indígena principal y de mucha reputación le contaba que en ese pueblo habitaron seres de disforme talla. Este indio principal decía que cuando tenía 20 años, 50 antes de que el Cortés entrara a México Tenochtitlan, habían llegado 30 gigantes a esta comarca, 27 hombres y 3 mujeres. También da la talla, con una altura de 30 pies. Y dice que esta medida la realizó el padre Villesca cuando desenterraron los cuerpos. O sea, no solamente era el relato, sino había pruebas fidedignas. Estos gigantes de Tlala se fueron a unas ciénegas llamadas Cuisillos. Vivían en el campo como bestias, y especifica que en la época de lluvias se metían acostados en unas chozas para dormir. Eran haraganes, glotones. Eran tan fuertes que sometieron a los pobladores y los obligaron a mantenerlos. De hecho, para la comida de cada uno, dice, se amasaba una fanega de maíz y cocían o asaban 4 niños de a 2 años. Comían pescado, ratas, venados, jabalíes y en lugar de verdura, cogollos de Enea. 6,000 personas estaban a su servicio. Las armas que usaban los gigantes se componían de bastones. Este es el único relato en el que se encuentra también una descripción de su físico. Generalmente se encuentran descripciones, pero de condiciones morales, y siempre son malas, siempre son negativas. Aquí en su físico dice, eran de color amulatado, el caballo crespo y no muy crecido, poca barba, las orejas de más de a palmo, algo caídas y vellosas, la voz espantable y horrible, su eco resonaba 1/4 de legua, muy torpes en el caminar y se cubrían con hojas de palma, además, esto es muy interesante, de ser inclinados al pecado nefando. Les digo, esta es donde se muestra la mayor información sobre los seres, ¿no? Prosigue la historia contando que los indígenas, cansados de estos huéspedes, decidieron salir a otras provincias, y así que los gigantes se quedaron prácticamente solos, y por su glotonería y holgazanería fueron muriendo de hambre, o sea, acabaron con todo a su alrededor. Para no terminar todos con el mismo destino, porque ya nada más quedaban 4, decidieron irse a otra población, pero los indígenas de esa población los mandaron a otra, y de ahí los mandaron a otra. Los mandaron finalmente a Tlemachac. Los indígenas de este pueblo ya sabían sobre cómo se comportaban estos seres, así que los emboscaron, estaban paciendo hierbas y raíces, y ahí los mataron. De hecho, aquí es otra parte interesante, porque la noticia de la victoria se propagó rápidamente. Las personas se reunían a ver a los cadáveres, sin embargo no se atrevían a acercarse al cadáver. No lo sepultaron bajo tierra, sino que hicieron unos terraplenes y dejaron un hoyito ahí, y eso sirvió después para como una forma de valor. Todos los hombres que iban a ir a la guerra tenían que velar ahí sus armas. Entonces, y además meter la mano como prueba de valor. Y se supone que impactó tanto a la sociedad indígena que se decía, en lugar de nosotros como decimos, decían, ahí viene el coco, duérmete porque viene el quinametin, pórtate bien, ahí viene el gigante. Todo esto lo encontramos en Tello. En la monarquía indiana, el capítulo 13 cierra con que estos seres murieron de hambre, pues no comían lo suficiente.
pero la historia narrativa que nos interesa se encuentra en el siguiente capítulo, donde habla sobre los toltecas. En ese capítulo expone sobre el origen y acabamiento, bueno, exterminación de los toltecas. Dice que como pensaban que los dioses estaban enojados con ellos porque tenían pestes y otros reinos los sometían, decidieron hacer unas danzas en honor a los dioses. Estas danzas se celebraron en Teotihuacán y en una de ellas cuenta que un gigante se apareció, se puso a danzar con todos los indígenas y ellos se espantaron, ¿no?, por ver a este ser tan grotesco, pero pensaron que era un designio de sus dioses, así que lo aceptaron. Al estar danzando con ellos, el gigante cerró sus brazos y apretó a los indígenas hasta matarlos. Eso fue en una ocasión. En otra ceremonia se apareció otro gigante, pero este era más largo y lo describe con los dedos más largos, como agujas. Y en lugar de abrazarlos, él los iba ensartando en sus dedos. Así es como los mataba. ¿Qué más? Ya para pasar a la crónica de California, en este texto no hay una historia tal cual, ¿no?, pero lo rescatable son las pinturas rupestres, ¿no?, que les acabo de pasar. El padre decidió explorar las cuevas y habla solamente de una, por ser la más especial, él dice así, y da la descripción. La altura pasaba de 6 varas, su figura como de medio cañón de bóveda que estriba sobre el mismo pavimento. De arriba hasta abajo toda estaba pintada con figuras de hombres, mujeres y animales. Lo característico de las pinturas de las que habla este jesuita es que tienen ropa. En todas las demás pinturas que hay en esta sierra, ninguna tiene vestimenta. En esta sí. Dice, los hombres tenían un cotón, ¿no?, que es como un sayo, una camisa, ¿no? Dice, sobre este tenían un gabán y sus calzones, pero descalzos. Tenían las manos abiertas y algo levantadas en cruz. Por eso es que se sabe cuál es la cueva de la que habla, ¿no?, porque esa es la única que tiene ahí pintado algo que parece una camisa. Las mujeres estaban con el cabello suelto, su plumaje en la cabeza y el vestido de las mexicanas llamado huipil. Entre las representaciones pictóricas también hay de animales, algunos de la región, como liebres y venados, otros forasteros, como el lobo, y según la apreciación, la de un puerco. No sé por qué saca que se veía como un puerco. Bueno, los colores que se utilizaron fueron los mismos que se hallan en los volcanes de las Sierras Vírgenes, verde, amarillo y encarnado. Y el jesuita pues no deja de admirarse por el buen estado en que se encuentran las pinturas, ya que a pesar de estar sobre las rocas, se conservan bien perceptibles. Siguiendo con el jesuita, él decidió reunir a los indígenas de más edad para indagar, ¿no?, sobre el asunto, y él encargó a otros de sus compañeros que hicieran lo mismo. Observó que las historias se contaban de padres a hijos. Ellos decían que en tiempos lejanos habían llegado del norte grupos de hombres y mujeres de extraordinaria estatura. Huyendo entre sí, algunos se fueron hacia la costa del mar y otros se fueron hacia la sierra. De hecho, le dijeron que aún se podían ver algunos grandes abrigos, como los que usaban ellos, los californios, pero mucho más grandes. El fraile confiesa que nunca pudo observar eso, pero que si los indígenas lo contaban era por algo. El otro grupo de indígenas, el que se fue por la sierra, fueron los autores de las pinturas. Y dice, a la verdad, las que yo vi lo convencen, porque tantas, en tanta altura, sin andamios ni otros instrumentos aptos para el efecto, solo hombres gigantes las pueden haber pintado. La carta de este jesuita termina diciendo que los indígenas contaban que ellos mataron a los gigantes. Bueno, entre ellos mismos se mataron los gigantes y los pocos que quedaban, los indígenas los mataron.
Eh, en esta crónica se inserta otro relato y es muy parecido, cuevas pintadas a grandes alturas, ¿no? Este autor, con un espíritu crítico, no admite todo lo que se dice, pues observa que se ha exagerado tanto la estatura de estos seres que bastaría con que pintaran, o sea, se recostaran sobre el suelo y con un pincel alcanzaran las alturas, ¿no? O sea, es absurdo, es absurdo. Aunque es inteligente porque dice, bueno, a lo mejor sí existieron, porque en mi época yo vi a un joven que ya transformado a centímetros y metros, medía más o menos 2,5 metros y tenía 14 años. Pues pudo haber sido que sí había, pero yo digo que eso está exagerado. Así termina su relato.